Buenísimas para todas las personas que nos ven a través de nuestro podcast A Fondo Con. Bueno, ya están viendo ustedes quién tengo yo a mi lado el día de hoy, el doctor Luis Urbina, un ginecólogo conocido de aquí, de nuestro estado Falcón, que nos está acompañando el día de hoy. Luis, bienvenido a este programa A Fondo Con. Estoy orgullosa de estar aquí ahorita contigo porque te vi cuando empezaste este camino de la medicina y hoy estamos aquí hablando hasta de los muchachos que han crecido. ¿Cómo, cómo ha sido todo ese proceso, Luis? Bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo ha sido ese proceso desde que comenzó este camino hasta el día de hoy, que somos ginecólogos con muchas especialidades? Cuéntanos un Bueno, poquito. gracias por la invitación, un placer poderte recibir en mi consultorio y por supuesto todo el equipo que te acompaña, un placer poderlos acompañar el día de hoy en tan importante proyecto que llevan. Pues el trayecto no ha sido fácil, pero sí llevadero, pues. Cuando te gusta algo, tú sigues en el tiempo por encima de los obstáculos y las debilidades y siempre vas a lograr tus objetivos. Y yo creo que ese es el camino y por eso seguimos acá. ¿Desde qué tiempo comenzó esa chispa de querer estudiar esta carrera que para muchos es sencilla, pero para otros se les hace cuesta arriba, no solamente por el tema económico, sino porque es una carrera fuerte? Estamos hablando de las personas, de cuidar, del cuidado, de mantener vivo a un ser, y el tuyo es un poco más difícil porque lo que decidiste es terminar siendo es el inicio de la vida, Luis. Así es, así es. Fíjate que yo le comentaba hace poco a mis familiares que ya cuando yo estaba en el liceo, yo estudié en el municipio de Los Taques, soy paraguanero, y pues ahí estudiando tercer, cuarto y quinto año, pues había una Cruz Roja para ese momento en el liceo Pedro Antonio Releu, y yo estaba a cargo de organizar todos los delegados desde el séptimo hasta quinto año. Y uno de los principales objetivos que tenía era rescatar esa Cruz Roja. Era algo que me llamaba la atención. Entonces, fíjate, algo tan importante que empezó a nacer desde bachillerato, ¿ok? Con una Cruz Roja en lo que había un casillero simplemente para prestar los primeros auxilios a los estudiantes de bachillerato. Yo sabía que ya era lo mío porque sentía ese apego, esa afinidad. ¿Y cómo ha sido, acabas de nombrar que eres paraguanero, pero cómo ha sido ese tema? Te despegaste de Paraguaná y te acogió Coro y aquí se quedó Luis en Coro. Sí, fíjate que para ese momento pues decido incluir en mi solicitud de la OXO estudiar medicina. Para ese momento en la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, la carrera de medicina solamente se daba en Coro. ¿Ok? Ah, bueno, sí. No tenía La la parte facilidad. de la municipalidad que existe ahorita, sino que todos del estado, incluso de otros estados, teníamos que venir a Coro para poder lograr estudiar medicina. Pues. Entonces fue primero un choque, porque soy hijo único, pues y separarse por encima que está cerca, que lo que nos separa de Paraguaná a Falcón es el Istmo, ¿ok? Igual era dejar tu casa, lo que estabas acostumbrado de ser hijo único y pues acostumbrarte a estar ya en otras actividades en todo lo que es la vida estudiantil. Pues. Ese fue el primer choque. ¿Okay? Decidir venirme a estudiar a Coro por encima que Paraguaná a Coro está muy cerca. Pero ese fue el primer choque, pero era algo que me gustaba y que me apasiona. Si yo volvería a nacer, Rosy, volvería a ser médico nuevamente, porque siento que una de las vocaciones que nací con ella es servir. Y creo que es uno de los principales objetivos, pues servir. Y aquí en Coro conseguiste también el amor de la vida, que siguen juntos desde que yo los conozco, han estado juntos. Coro te ha traído muchas cosas buenas. Sí, fíjate que en el primer semestre, pues yo siempre me interesaba la parte de lo que era la reivindicación estudiantil. Para contarte una anécdota, mi esposa, ok, estudiaba para ese momento, no estudiaba medicina, estudiaba enfermería, y pues el primer encuentro que tuvimos era una lucha reivindicativa en la que solicitábamos comida digna, me acuerdo, para el comedor para ese momento, para Para el ese cubo momento, azul, para ajá. ese momento. Y pues ella me conoció cerrando esas instalaciones y luchando en el primer semestre, recién llegandito
de los taquis y prendiendo ese problema de que llegando queríamos, y peleando. eso, que queríamos comida digna para ese momento. Y de ahí es que conoce Luis a varios de los muchachos que tenemos en común, que son conocidos, por ejemplo, como mi hermano, que es el productor ejecutivo de este programa. Por eso, porque les encantaba ese bochinche, esa pelea. Sí, fíjate, la afinidad, pues desde ahí, desde la reivindicación estudiantil, ahí empezó nuestra amistad que ha seguido en el tiempo y que cada quien ha seguido las ramas administrativas. Yo decidí seguir estudiando, pues alejarme un poco, pero es algo que me gusta, que me encanta, que es la gerencia, y ellos yo sé que lo están haciendo excelente también desde sus espacios. No, por supuesto, todos están trabajando con el mismo propósito, hacer un trabajo excelente. Mira, Luis, háblame un poquito de la familia, porque te acabo de nombrar que aquí en Coro hiciste tu vida, pero también tienes 2 hijos. Háblame un poquito de los muchachos, cómo ha sido durante este tiempo el tema familiar, porque ser médico y también ser papá son cosas que a veces chocan un poquito. Sí, es un tema importante. Yo siempre se lo doy de ejemplo a mis estudiantes de pregrado y posgrado, que el que quiere puede. Fíjate Así. que nuestra primera hija nosotros la tuvimos estudiando medicina, pero siempre teníamos que el objetivo claro era graduarnos y poder superarnos y seguir adelante. Y eso no fue un obstáculo, pues yo tuve en el segundo semestre trabajar y estudiar, hacerlo al mismo tiempo y tú sabes cómo lo veníamos haciendo. Y eso no fue una debilidad, al contrario, fue una fortaleza de seguirnos. Hoy, nuestra primera hija ya está por empezar estudios de odontología fuera del estado. Y ahora te toca vivir eso a ti, lo que vivió tu mamá cuando te tocó a ti venirte acá para Así Coro. es, en la Universidad de Carabobo. Y después, pues tuvimos a nuestro hijo varón, que se llama Luis Ángel, y pues nos queda así todavía un camino por recorrer. Claro, con Luis todavía está un poco más pequeño. Está entre la música y entre la medicina, pero ahí vamos a ver qué. Bueno, en algo bueno se va a decidir Luis. Igual cualquier cosa que decida, uno siempre los apoya, Luis. Así es. Mientras ellos sean felices. Así es. Uno también. Mira, Luis, yo vine a hacer esta entrevista por infinidades de cosas. Uno, Luis ha agarrado cierta fama en lo que ha sido Coro y sus alrededores por el trayecto que has, como has mencionado tú, has recorrido no solamente por los estudios, sino por los avances que tienen esos estudios y que a nosotras las damas pues nos benefician cuando estamos en gestación y cuando no estamos también. Nosotros acudimos al ginecólogo estando o no estando en ese estado. Háblame un poquito de cuáles han sido esas metas que has ido alcanzando y que han beneficiado pues a que hoy estés, siempre vas a estar en un consultorio aparte, pero también le sirves al pueblo, porque yo sé que también trabaja en el hospital y todas esas cosas. Pero bueno, vamos para que la gente se entere de cuáles han sido los conocimientos que ha ido adquiriendo Luis, aparte de ser ginecólogo, pues, para que nos visiten aquí. Bueno, Rosy, primero decirte que yo me considero un soñador porque nunca mi mente para, sino que está en constante movimiento siempre, siempre un paso más adelante de lo que debo hacer y siempre me propongo cosas, debes hacerlo. Terminé mis estudios en medicina, hice la especialidad en ginecología obstetricia en el Hospital Universitario de Coro por la Francisco de Miranda y luego de 4 años trabajando en el hospital, pues yo decía, algo le falta a Luis Urbina, algo le falta para encajar y era una subespecialidad por algo que le apasiona, que le llama muchísimo la atención, que es la perinatología o la medicina materno-fetal, que se encarga de todo lo que es las pacientes de alto riesgo obstétrico y el estudio del bebé, del feto como paciente, ¿ok? Dentro de la barriguita de mamá y descartar si existe alguna alteración cromosómica, ejemplo, ser síndrome de Down o tener alguna malformación especial. Y esta es la última. Sí, es ahí cuando pues decido y digo, pues debo de seguir, doy una pausa a mis actividades asistenciales en el hospital y decido irme pues a otro estado, al estado Carabobo, a formarme como médico materno-fetal. Haciendo eso, pues ya estaba asumiendo otros compromisos académicos, que era un doctorado en ciencias gerenciales, que ya estaba por culminar, pero era algo que me faltaba y que Luis Urbina necesitaba para completar todo lo que era su formación académica. Pues culmino el doctorado en ciencias gerenciales, luego
culmino la especialidad en medicina materno-fetal o perinatología y decido regresar a Coro. Decido regresar a Coro con un sueño y es formar la unidad de medicina materno-fetal en el Hospital Universitario de Coro, ¿ok? Y poderle brindar a todas nuestras pacientes falconianas lo que realmente lo tienen, pero muy escaso, que es recibir la atención a pacientes de alto riesgo obstétrico, pacientes preclánticas, pacientes diabéticas, pacientes que han tenido pérdidas a repetición. Fíjate algo importante, nosotros hemos venido haciendo tamizaje continuo, que es diagnóstico de pacientes que han perdido sus bebés de manera repetitiva, que es el síndrome de anticuerpo antifosfolípido. Siempre ha estado esa patología, simplemente que no la buscábamos con precisión. Ahora la buscamos con precisión y podemos llegar a un diagnóstico más certero, poner un diagnóstico adecuado y lograr esa paciente, su bebé, que por supuesto le va a traer alegría y felicidad a su familia. Me considero un soñador, siento que me faltan muchísimas cosas por aprender, aún tengo todavía algunas metas o objetivos, tú dirás, y en mi casa me dicen, ¿hasta cuándo vas a estudiar? No, tengo unas cosas por ahí pendientes que quiero que lograrlas, ¿ok? Para poder seguir formándome y poder seguir ofreciendo a la paciente femenina del estado Falcón y de Venezuela, pues una atención adecuada. Tanto como me gusta la clínica, Rosy, me gusta por supuesto la investigación. Y es otra de las cosas que me apasionan, la academia y la investigación. Si el médico se forma constantemente e investiga constantemente en su propia población, pues puede determinar factores de riesgo que le pueden salvar la vida incluso a muchos pacientes. Y Luis, decías algo importante y que yo he escuchado mucho, eso de que hasta cuándo vas a estudiar. Yo creo que cuando nos gusta lo que hacemos no debemos parar de hacerlo. No solo la medicina, sino todas las carreras van innovando a medida que va pasando el tiempo. Y Así es, así es el cuerpo humano, el cuerpo cambia y hay que así aprender es. cosas nuevas Sí. necesariamente. Necesariamente, cualquiera que sea la profesión que decidamos estudiar, tenemos que aprender, debemos avanzar. Yo siempre se lo digo a mis estudiantes, a veces cometemos como profesores o como médicos algunos detalles que se pueden corregir en el tiempo y es que nosotros no debemos primero ni de atender a nuestras pacientes ni dar clases como me lo enseñaron a mí, ¿ok? Sino me toca desaprender y aprender con lo que tengo. Claro, eso es lo más importante, aprender y mejorar lo que aprendiste. Así es. Porque a veces, yo recuerdo que antes le decían a uno, a mí me enseñaban con unas reglas y si no hacía esto me daban un reglazo. Ahorita la educación es No, total y es absolutamente totalmente diferente. absoluta. Eso tú tienes que aprender del estudiante, te toca desaprender como te lo enseñaron a ti para poder llegar a él. Y fíjate que ahorita estamos en una era tecnológica y digital. Y en el caso de la medicina ha causado controversia en los últimos días, ¿ok? Donde hemos escuchado manifestaciones del colegio de médicos, no solamente del Estado, sino de todo el país. Pero es la cosa cómo pudiésemos llegar nosotros a un público, a pacientes y a profesionales de salud para transmitir un tema en específico. Y las redes son la base. Por eso estamos aquí hoy. Entonces no las podemos dejar de lado, tenemos que ir de la mano con la innovación, con la tecnología y por supuesto son las redes sociales las que nos van a ayudar. Siempre cuidando por supuesto el pudor de la paciente y siendo humanos con lo que hacemos. Bueno, Luis, hablabas del tema que está ahorita o que se hizo tendencia hace unas semanas atrás, que es el tema que sacó el Colegio de Médicos a nivel nacional en Venezuela, con el tema de las redes sociales. Hablábamos de que son importantes. Nosotros estamos aquí hoy para que la gente, no, la gente sabe que aquí en este estado hay médicos, eso la gente lo sabe. Que Luis tenga una fama específica que ha ganado a través del tiempo, no significa que esté mal que estés hoy aquí en esta entrevista porque es educativa, esto se llama Fondo Con y la idea es conocer un poquito más de Luis. ¿Qué consideras tú que está mal o qué es lo que no debemos hacer? Por ejemplo, tus colegas, ¿qué es lo que no deben hacer para que no sea una falta según el Colegio de Médicos Venezolanos? Sí, yo creo que, bueno, primero se ha transversado la información, ¿ok? Porque el canal para poder nosotros llegar a una población específica son la tecnología y la innovación, ¿ok? Desde todos los puntos de vista, no solamente científico, médico, sino educativo. Si no, las herramientas tecnológicas no nos pudiesen ayudar.
Ahora, hay que hacer buen uso de esas herramientas tecnológicas, sobre todo el uso de mercantilismo, o sea, ofrecer una consulta, no respetar el pudor de la paciente, ¿ok? O publicar una foto durante un acto sin autorización, pues eso no debería ser. Yo generalmente en mis redes sociales, todas las fotos que publico de las pacientes son su previa autorización y ya la paciente lo pide, ¿ok? Son ellas las que Son ellos los deciden que lo piden estar. y siempre y cuando cuidando su pudor. Y lo otro es que tampoco detener en el tiempo todo lo que es el canal informativo, académico, científico, innovativo de los médicos para poder llegar a los que están en plena formación o incluso a los pacientes, pues eso va a ser cuesta arriba. Nosotros debemos de ir de la mano con la ciencia y la tecnología y por supuesto con la innovación de las redes sociales, pero siempre y cuando cuidando el pudor de la paciente, sin herir susceptibilidades y siendo humano, ¿ok? No es, vamos a mostrar en una consulta médica qué es lo que tiene la paciente si ella no lo autoriza, ¿ok? Pero sí puedo hablar de la patología que tiene la paciente y la paciente es anónima. Porque tal vez yo comentándolo a través de las redes sociales qué clínica tiene la paciente o cómo se siente la paciente, otras que están viendo detrás de las pantallas pueden decir, yo tengo eso mismo, voy a ir a una consulta, que puede ser normal para ellos. Entonces, fíjate, lo importante de las redes sociales es que si no se interpreta como debería ser, pues en el tiempo se va a perder realmente el sentido de eso. Sí, hay como en eso hay como un hilo muy delgado, o sea, lo considero así. ¿Por qué? Porque no, ese tipo de información, aunque, como acabas de decir tú tengas un paciente que tiene una patología, tú lo estás expresando, otro sienta lo mismo, va a venir a tu consultorio, va a venir a una consulta que obviamente es una consulta privada y eso no es mercantilizar el trabajo que estás haciendo a través de las redes sociales. O sea, por eso te decía antes de hace un rato que no era, o sea, no todo es mercantilizar. Así es un tema educativo, un tema que nos ayuda, por ejemplo, a nosotras en el área en la que tú estás, es muy importante. Sí he visto, como todas las personas que consumimos redes sociales, que hay en otras áreas que sí se nota severamente que están mercantilizando, como lo dicen ellos, con su trabajo, pero porque, ajá, por ejemplo, una cirugía plástica. Sí, ese tema es complejo, Rosy. Ese Claro, tema por ejemplo, es bastante complejo porque no se debe hacer. O sea, para llevarte un ejemplo, no, yo estoy, ofrezco en mi consulta, para darte un ejemplo, cachea, que te lo comentaba ahorita. ajá, O si vienes a dos valga la consultas, cuña, la gente de Cachea, ya saben, estamos a la orden disponible. o si vienes a dos consultas, yo te regalo la tercera. Eso no debería estar. Es lo que quiero transmitir a través de tu programa. Y que es lo que debería, es que es el deber ser. Eso, que no se debe suspender la información académica, ¿ok? Siempre y cuando cuidando el pudor de la paciente. Porque yo te lo comentaba, en la paciente embarazada, si yo le digo a la paciente embarazada que generalmente las que son morenitas, las que se alimentan mal y las que han cursado con sus embarazos previos con tensión alta, que es preeclampsia, tienen 2 veces o 3 veces el riesgo que con su embarazo actual desarrollar preeclampsia, pues ellas se van a cuidar. Se van a cuidar de qué? De la alimentación, van a ir periódicamente a su control prenatal y eso salva vidas. Entonces, esa información académica a través de las redes sociales no la podemos perder porque es importante. No, y también he visto a través de las redes sociales, sobre todo en los live que se hacen a través de TikTok y de Instagram, médicos que se sientan con algo que los ayude, como tenemos aquí atrás, y especifican esto es una lesión por alguna enfermedad, por transmisión sexual, y la gente que no lo sabe puede acudir al médico a través de eso. Eso es informar y también es educar. Y va a ser que el paciente obviamente busque ayuda médica porque está pasando por un problema. El mismo paciente tiene dudas. Cuando llega, para darte un ejemplo en mi rama, cuando el paciente pregunta por un estudio perinatal o morfológico, les explicaba que es el estudio detallado de todas las estructuras del bebé y descartar si hay riesgo de tener alguna malformación o ser un futuro síndrome de Down a través de la ecografía. ¿Ok? Pero cuando la paciente te pregunta, me vive pasando mucho por mensaje de texto, por llamada, doctor, usted hace la ecografía perinatal y cuando llega al consultorio, que yo le explico, pues la paciente piensa que se va a conseguir o que el estudio perinatal es hacer el estudio volumétrico
O sea, es verle la cara al bebé, hacer la inteligencia artificial a quien se parece, y ese no es el objetivo del estudio. Claro. ¿Okay? Esto es algo adicional, ver a quién se parece, si a papá o mamá. Pero el objetivo del estudio perinatal, nosotros tenemos que estar claros que no es verle la carita al bebé, sino detallar ciertos rasgos ecográficos que nos van a ayudar a predecir que todo está bien o que todo está mal, para nosotros en el tiempo poderle ofrecer algo. Pero ese es el ejemplo, pues la paciente te pregunta, viene por algo, piensa que el eco perinatal es verle la carita en 4 o en 3 o en 5 dimensiones al bebé, y no es así. Y la idea, a través del eco, y me desvío un poquito hacia el tema principal, que es lo que acabas de, o sea, la carrera que acabas de culminar, que es este tema. ¿Cómo se ve, Luis? Porque, o sea, yo te digo una cosa, anteriormente, primero yo veía un rayero, y uno veía, bueno, una cosita oscura, y eso, así se veía un eco, y el que va para un eco en un hospital sabe que no digo mentira. Ahora se ven un poco más, pero ¿cuáles son aquellos rasgos que se pueden ver para tú poder identificar que hay algún problema dentro de ese feto que se está formando? Ok, lo primero, por supuesto, educar a todos nuestros colegas ginecólogos obstetras que hay unas semanas específicas para solicitarlo. Ok, el primer eco, uno de los más importantes, se hace entre las 11 a 14 semanas. Un bebé chiquitico, pequeño, y tú tienes que determinar unas características importantes como la presencia del hueso nasal, el grosor del cuello, ok, hacer una ecocardiografía precoz, ver que las estructuras del cerebro estén normales, que la columna esté cerrada, y fíjate que entre las 11 y 14 ya yo puedo descartar múltiples patologías. Si el bebé tiene riesgo de ser un síndrome de Down, ¿ok? Entonces, para el segundo estudio ya debemos de tomar una muestra de líquido amniótica y procesarla desde el punto de vista genético para saber si es Down o si hay alguna otra alteración cromosómica que puede estar presente. El otro estudio se hace entre las 18 a 24 semanas. Ya ahí no vemos las mismas estructuras que vemos en el primero, sino que aparecen otras estructuras del cerebro que nos ayuda a determinar que toda la parte de neurosonografía fetal está normal o que el corazón también está perfecto. ¿Ok? ¿Qué hacemos en la segunda ecografía? No solamente vemos el hueso nasal, sino que los medimos, y cada una de las estructuras del bebé hay huesos de todo y tablas de percentiles que nos hablan si está normal o si está fuera del rango de la normalidad o está por debajo. O sea, quiere decir que si viene una paciente con 24 semanas y pues yo estoy datando un bebé que me da para 20, algo está pasando, ¿ok? O la paciente tiene una fecha de última regla que es incorrecta y estamos datando mal al bebé, o simplemente el bebé dejó de crecer porque la cantidad de sangre y de aporte de nutrientes y oxígeno que está pasando a la mamá no es adecuada. Entonces fíjate que todo eso ya lo podemos saber, y simplemente con un objetivo de poderle ofrecer algo a la paciente y por supuesto al feto como paciente. ¿En qué semanas me decías De 11 a se 14 inicia? en De el 11 primer a 14. trimestre. Y en esas semanas, cuando ya se percibe alguna anomalía dentro de lo que es el proceso, ¿cuándo puede o se puede tomar la decisión, si hay alguna anomalía, de suspender o de detener el proceso gestacional? Sí, fíjate que ese es un tema bastante controversial. En nuestro país el aborto es ilegal, ¿ok? Por encima de X malformación estructural que tenga el bebé, nuestra constitución dice que debe seguir el embarazo, a excepto de que complique el feto a la mamá. Y cuando me refiero a que la complique es de que aumente la presión arterial, te descompensando otra patología médica y se decide interrumpir. Sin embargo, hay protocolos para hospitales específicos en la que se decide un consenso, en la que participan varios expertos, Rosy, participa genetistas, pediatras, perinatólogos, ginecostetras, y debe firmar un consentimiento informado papá y mamá en el hecho de que ese hospital lo tenga y desee interrumpir el embarazo. Si no lo desea interrumpir, entonces lo continúa hasta larga O edad. sea que tampoco es tan sencillo interrumpir. No es tan O sencillo. sea, así hay alguna malformación, No, algún problema genético, no podemos interrumpir. no, Yo pensé que eso se podía. a excepto que la malformación o la patología que tiene la mamá, una patología de base, la está descompensando y que, Que por afecte supuesto, ambas, que a afecte ambos. a la mamá. En este caso siempre pensamos en la mamá, por muy duro que suene o por muy rudo, pero siempre y cuando la patología está descompensando a mamá, pues se debe interrumpir el embarazo siguiendo todos los protocolos hospitalarios, firmar el consentimiento informado, porque, como te decía, en nuestro país
el aborto es ilegal, a excepto de otros países. Ejemplo, nosotros tenemos países cercanos como Colombia en los que el aborto es legal. ¿Okay? No, yo tenía conocimiento que que el aborto es ilegal, pero no sabía hasta dónde era ilegal, porque, o sea, obviamente no podemos interrumpir un embarazo Sí. que no sabemos cómo viene o si está normal. Esa parte yo la entendí, pero pensé que cuando habían algunos problemas o algo que uno como mamá no quisiera, no es así. O Sí, sea, no, hay que llegar a término sí, igual. el tema es complejo porque la Constitución dice que todo ser vivo, por encima de la malformación que tenga, pues se debe proseguir hasta el final, a excepto que te estés compensando la mamá. Como te expliqué, hay protocolos hospitalarios en estados específicos en la que se firma un consentimiento informado, participa una junta médica, discuten el caso, firma papá y mamá siempre la autorización y se plantea, por supuesto, la evacuación. Más allá del descarte de malformaciones, una de las bases de la perinatología o la medicina materno-fetal, que es una subespecialidad de la ginecología obstetricia, Rosy, es predecir, o sea, adelantarnos a los hechos, predecir el riesgo que tiene toda mujer de presentar preeclampsia, predecir el riesgo de que tiene toda mamá de que su bebé tenga alguna alteración o predecir que el bebé nazca antes del tiempo. Entonces, fíjate cómo en una ecografía que tú me decías antes que veías puras rayitas Sí. en escalas de grises, yo puedo decir qué paciente tiene riesgo de que su bebé nazca antes del tiempo midiendo el cuello uterino, para darte un ejemplo. ¿Ok? En algo sencillo y básico, haciendo una ecografía transvaginal, siempre y cuando utilizando las técnicas adecuadas y decir que aquellas pacientes que tienen el cuello uterino menos de 25 milímetros necesitan colocar un cerclaje porque se va a abrir el cuello y va a salir su bebé antes del tiempo. Entonces ahí estoy mejorando un problema de salud pública porque el bebé no va a ser prematuro porque le voy a ofrecer algo y si va a ser prematuro pues me va a permitir que el equipo de neonatología esté preparado cuando llegue el bebé y que no sea sorpresa que está su mamá en casa y de repente salió el bebé, lo perdió y no dio tiempo de nada. Entonces la idea de los objetivos planteados en la perinatología es predecir, adelantarnos a los hechos. Más allá de tratar la enfermedad como tal, es adelantarnos, predecir. Y evitar. Y evitar, por supuesto. Mira, Luis, vamos a hablar un poquito de algo que nosotras las mujeres siempre queremos saber. Y no es que no asistamos a consulta para enterarnos bien de algunas cosas, pero hay unas que pues nos vamos por las abuelitas, mira, bébete tal guarapo que eso te va a controlar las hormonas, que es el tema que todas vamos a pasar y por la cual la mayoría tenemos que transitar, que es el tema menopausia. Háblame un poquito de eso. Bueno, Rosy, te decía que ustedes las mujeres son un ser especial, ¿ok? Y cuando me refiero a un ser especial es que ustedes normalmente tienen variaciones hormonales durante toda su vida, ¿ok? Hasta que llega ese periodo de la menopausia que empiezan a decaer ese aumento y esa liberación de hormonas que normalmente ocurren en ustedes las mujeres, ¿ok? Por eso ustedes... Luis dio un excelente ejemplo, lo que pasa es que no lo está repitiendo. Él dijo, ustedes dicen que nosotros somos básicos si decimos eso. Sí. Yo siempre digo eso, Rosy. Fíjate, nosotros los hombres somos básicos porque no tenemos variación de hormonas. Eso está así. Eso siempre está ahí estático. Cuando ustedes nos llaman, ustedes son básicos, nosotros no tenemos variaciones, que hoy estamos felices, hoy estamos contentos, estamos tristes, necesitamos comprar ropa para podernos alegrar como ustedes o pelear con alguien para poder sentirnos bien o melancólicos, no. O sea, nuestras hormonas están estáticas en siempre. Ahora, en el caso de ustedes las mujeres varía y por eso ustedes tienen tantas variaciones. Y nosotros los hombres tenemos que entenderla. Ese es el trabajo más difícil, pero hay que hacerlo como hombre. Entenderla que ustedes tienen cambios y variaciones hormonales. En el momento que llega la perimenopausia, que me estás preguntando, pues entonces los ovarios, que son los encargados de producir hormonas, empiezan a disminuir su tamaño y no a liberar la misma cantidad de hormonas y empieza a fallar la menstruación o a fallar la regla, para que todo el que nos esté escuchando, pues pueda sentirse identificado. Que es cuando viene un mes sí y tres no, y vuelve. Empieza ahí comienza a fallar. Cambio. Este mes no vino, el mes que viene, el mes siguiente bajó, pero no de la misma cantidad, disminuyó la cantidad y por supuesto los días en el tiempo y ya ahí te está alertando de que algo está pasando, ¿ok? Entonces ya empezó a pasar en 3 meses consecutivos, ya en un año no la viste más, entonces ya estás en el periodo de la menopausia como tal. Ahora, ese periodo de la perimenopausia, Rosy, no solamente va acompañado por ese descontrol del ciclo menstrual o esa ausencia de la regla de manera irregular, sino que va acompañado de unos síntomas que generalmente por eso consulta la paciente. Sofocones,
¿ok? Calorones, sabemos que estamos en Coro, hace bastante calor, el sol parece que nos ve fijamente a nosotros acá, pero experimentas con aire acondicionado la misma sensación como si tuvieras a las 3 de la tarde en la avenida Manaure, para darte un ejemplo, sin una sombrilla y sin ninguna gorra. Aparte de eso, pues los cambios de humor que tú misma te preguntas a veces, ¿qué está pasando? Y lo otro, resequedad vaginal, cambios o disminución del apetito sexual. Entonces ya tú sabes que está pasando algo y decides ir al ginecólogo, ¿ok? Eso es una etapa fisiológica normal que pasan todas las mujeres. Algunas mujeres en específico se acentúan esos síntomas, otras no sienten nada, simplemente se les fue la menstruación y ni se dieron cuenta. ¿Tiene un tiempo de duración o vamos a pasar por ese sufrimiento mucho tiempo? No, eso debería mejorar en un año, Rosy. En un año debería mejorar. Okay. Sí, un año. Ahora, ese año, para algunas pacientes, cuando no lo saben tolerar bien, y se hace eterno. Eso, y no tienen la información adecuada, pues pueden pensar de que tienen algo en la cabeza porque se intensifica un dolor, una cefalea, no pueden dormir en la noche porque se vuelven un poco más maniáticas con algunos ¿Cómo pasa, Luis, con las pacientes que han tenido, que les han hecho esterectomías, que se llama? Ajá. Que también, pero se las hacen a temprana edad por algún conflicto interno? ¿También presentan eso a la edad que les corresponde o se les adelanta? Cuéntame cómo Fíjate, en el caso de la histerectomía, que es extirpar todo lo que es el aparato reproductor, el útero o el cuello uterino, hay dos tipos de histerectomía, en la que sacas el útero y dejas los ovarios, que son los que producen hormonas, o simplemente también retiras los ovarios por X patología, no lo sabemos, por una tumoración de ovario, por una fibromiomatosis, que es que el útero está grandotote y lo necesitan sacar, y ahí tú estás causando de manera quirúrgica una menopausia temprana. Si yo hice una histerectomía a una paciente de 20 años, pues esa paciente va a sufrir cambios porque primero no va a haber su menstruación. No hay hormonas. No hay regla. Y si saco los ovarios, peor aún, no va a liberar hormonas. Entonces tengo una paciente de 20 años que va a empezar a envejecer un poco más rápido si yo no la ayudo con hormonas tomadas, doy las recomendaciones necesarias, que se alimente bien, que haga actividad física. Y pues esto, si no lo combina, no va a lograr y vas a ver una muchacha de 25 años, 5 años que se hizo una histerectomía y parece de 40, 45, 50 o más, porque incluso hay cambios hasta en la piel. Los ovarios son las glándulas femeninas que las mantienen a ustedes hermosas, bellas, ¿ok? No solamente bellas porque tienen deseo sexual, sino les mantiene el cabello hermoso, la mantiene su piel bella y bonita, joven, y no aparecen todos los achaques que nosotros llamamos, que son dolores en las articulaciones, me duele aquí, me duele allá, me duele la cabeza, que son síntomas que aparecen generalmente con la menopausia, ¿ok? Ustedes las mujeres necesitan esos ovarios. Yo siempre le digo a mis estudiantes, qué ideal hubiese sido que los ovarios de ustedes, pues Dios hubiese decidido dejarlos que liberaran hormonas todo el ciclo de su vida. Bueno, entonces ustedes estuviesen teniendo bebés de 60, 70 o 80 años, como cuando vas por ahí por la calle, y ves a un señor mayor con una muchacha joven. ¿Qué pasa? El hombre sí es y lo ves con un niño, ese es su hijo. Claro, el hombre sí es fértil hasta que ya no existe. Eso. Hay un cese hormonal. Hay un cese hormonal en el caso de ustedes las mujeres con el tema de los ovarios. Que tenemos fecha de caducidad a nivel hormonal. Sí suena feo. A nivel hormonal. Mira, Luis, aparte de eso, también, por ejemplo, hay mujeres a las que les hacen este tipo de procedimientos y les dejan los ovarios y siguen manteniéndose bien todo ese tema. Mi mamá, por ejemplo, hacía diabetes gestacional y su útero pues se ve afectado y con el tiempo tuvieron que retirarlo y le dejaron los ovarios. Y mi mamá, a pesar de que ha pasado el tiempo, que es lo que acabas de decir, ella fue envejeciendo acorde a su edad. Gracias a los ovarios, aunque no veía, igual ya no veía el periodo. Los ovarios son la fábrica de belleza de ustedes las mujeres. Por eso siempre recomendamos en una histerectomía conservar los ovarios siempre y cuando el ovario no vaya a afectar la salud de la paciente por X otra patología. ¿Okay? Si hiciste una intervención, estás extirpando el útero, que es la histerectomía, pero ves que los ovarios
no está bien las características que tiene, el tamaño que tiene, pues te los debes llevar. Pero si no, siempre conservador, dejando los ovarios para que la mujer se mantenga joven y hermosa el resto de su vida. En este tema de la salud hay cosas que son hereditarias. En el tema ginecológico, ¿qué heredamos nosotras? Heredamos ovarios poliquísticos, heredamos algunas, esas cosas, ¿qué es lo que podemos heredar de nuestros ancestros? Luis, que nos puedas informar. Sí, bueno, el tema es controversial, que heredan generalmente de sus familiares directos. En el caso de menopausia, que es el que estábamos hablando anteriormente. La menopausia la vamos a vivir todita, esa es la de todas. Todas la van a vivir, todas la van a vivir. Sin embargo, Rosy, nosotros siempre interrogamos a qué edad te desarrollaste, a qué edad se desarrolló tu mamá. Generalmente son edades que son similares, pues mamá se desarrolló a los 14, 15 años y tú a los 14 o 15 años. Sí, en mi caso es similar. Eso. Y en el caso de las patologías que se heredan, pues todas. En el caso de la mamá, cuando el espermatozoide con el óvulo se juntan, ¿ok? Inicia lo que es la división celular, que es la formación del nuevo ser, pues la carga masculina simplemente cuando se divide decide si es varón o si es hembra. Pero la carga genética femenina, todo lo hereditario como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, los procesos inmunológicos tienden históricamente a heredarse. Entonces, algo de que debemos de cuidarnos el doble. Y por supuesto, yo creo que la base de todas las enfermedades, Rosy, es la alimentación. Estamos en una era en la que los alimentos son más procesados de lo que existían antes. Por eso cuando te pones a hablar con tu papá o con tus abuelos, pues los bisabuelos duraban 80, 90, 100 años y ahora la tasa de supervivencia de nosotros, los venezolanos en el mundo entero, pues ya a los 60, 70, una gripecita empeoró y falleció. Entonces tú te preguntas, ¿cómo antes, que existían menos recursos tecnológicos, menos ciencia, menos recursos económicos, esa gente podía vivir tanto tiempo? Y era que sus alimentos los procesaban ellos, eran menos procesados. Ahorita tenemos la gran mayoría de nuestros alimentos diarios tienen procesados y tienen múltiples químicos. Ellos no, ellos cultivaban su maíz, ellos molían su maíz, se comían su arepa, o sea, ellos cultivaban generalmente lo que se iban a comer. Eran sus productores, tenían sus propios conucos, todo. Bueno, mencionas eso y recuerdo a mi abuela, por parte de mi mamá, que aún está viva, mi abuela tiene 98, y mi abuela todavía tiene todos sus coroticos ahí adentro, como dice mi tío, que también es ginecólogo, porque mi familia, por parte de mi mamá, la mayoría son médicos. Ella conserva todo, y tú ves a mi abuela con la edad que tiene, aunque se ve bastante envejecida por la edad, no, tampoco puede uno decir, uno con 90, yo tengo más arrugas que mi abuela. Sí, ¿por qué? Porque cómo era su estilo de vida. Así como tú estás diciendo, ellos tenían en su casa su gallinero, tenían su siembra de algunas hortalizas dentro del terreno o el espacio donde vivían, tenían algunos animalitos, consumían leche directa de la vaca. Ellos mismos la ordeñaban. Yo así. Siempre le digo también a las pacientes, 3 polvos que matan y no es cocaína, que es azúcar, sal y la harina. Y las 3 cosas nos gustan. Así es. O sea, el azúcar es súper aditiva y la harina también es súper aditiva. Generalmente a nosotros los seres humanos nos gusta lo que no deberíamos hacer, pero esas 3 polvos que no son cocaína matan. Y muchas veces lo dejamos pasar y nos enfrascamos, no, que pues hay un problema que X paciente se complicó porque es farmacodependiente de X sustancia, pero tenemos fácil acceso, poder ir a un centro, a un supermercado, a una bodega y comprar harina, que lo hacemos todos los días, sobre todo nosotros los venezolanos que nos encanta la arepa. Así es. ¿Okay? Bueno, que decía, en estos días vi un video que decía, no, que con esa polémica de que si la arepa es colombiana o venezolana, y salió un cantante muy famoso aquí de Venezuela que decía, es venezolana. Porque tú vas a cualquier lado de Colombia y no todo allá en tal sitio desayunan tal cosa, en tal sitio. Aquí en Venezuela todos desayunamos arepa. Todo es arepa, o no, si no empanada. Así es, pero tiene harina. Entonces la recomendación es esa, disminuir el consumo de esos 3 polvos que matan, que no es cocaína, que es harina de trigo, sal y azúcar, que son dañinas. Si nosotros controláramos eso, hiciéramos ejercicio todos los días de nuestra vida, por lo menos 30, 40 minutos de cardio, nosotros vamos a tener 50, 60 años y vamos a parecer de 25 o 30. Bueno,
Hay que dejar todos esos polvos. Muchísimas gracias, Luis, por acompañarnos en Gracias a ti este por capítulo. la visita y bueno, las puertas están abiertas. Bueno, y para todas las personas que nos están viendo, también están abiertas para ustedes, señora, señorita, que están comenzando apenas a vivir. Todas necesitamos un médico en la casa para que nos examine. Y aquí tenemos a uno bien cerquita. Muchísimas gracias, Luis, nuevamente por acompañarnos. A todos ustedes igual, muchísimas gracias. Nos vemos todos los lunes a las 7 de la noche por nuestro canal de YouTube de Falcón es Noticia y por la televisora Falcón a las 7 de la noche todos los viernes. Chao.